¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la logística de las elecciones que ya está a la vuelta de la esquina este domingo, 16 de junio. Para platicar sobre todos los preparativos, tenemos con nosotros a Eddie Fernández, él es director del Instituto Electoral. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. También nos acompaña Salvador Cruz, él es de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, encargado de la logística. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo está? Bien, gracias. Te gusto. Comencemos con un recuento de lo que ya ha ocurrido. ¿Qué pasó desde la convocatoria de elecciones? ¿Cómo se comienza a preparar un evento electoral donde pues, la población, los partidos políticos que participan están atentos de cualquier eventualidad, de todo lo que puede suceder y que estamos llamados a las urnas este domingo? ¿Cómo inició esa preparación en el instituto? A ver, en el Tribunal Supremo Electoral, en todo el Tribunal Supremo Electoral estamos trabajando desde más o menos mediados del año pasado en la formulación de planes operativos y de presupuestos, los que estamos ejecutando ya. Entonces llegamos al día de la convocatoria a las elecciones con una buena parte del camino ya recorrido. En el tema de la capacitación tuvimos desde noviembre del año pasado reuniones de acercamiento con expresidentes y presidentas de juntas electorales departamentales para hacer una pequeña evaluación de cómo se han desempeñado en elecciones anteriores. La inmediata fue la consulta popular. Y entonces se definieron aspectos que se podían mejorar en este proceso. Llegamos entonces con ya una buena parte de las juntas conformadas, algunas de ellas fueron juramentadas en el acto de convocatoria. Después de eso ya estuvieron un tiempo para integrar sus juntas electorales municipales y las juntas electorales tuvieron hasta principios de junio para integrar las juntas receptoras de votos. En este momento se ha integrado a nivel nacional una logística en la que participan 120,000 personas, ciudadanos comunes y corrientes, que aportan su trabajo, su dedicación y su tiempo a fortalecer la democracia en Guatemala en estas elecciones. Salvador, ya en la Junta Departamental de Guatemala, ¿cómo se inició este proceso? ¿Cuáles fueron los primeros pasos de preparar un evento como el del domingo? Sí, de igual forma como mencionaba Eddie, inició formándose la Junta Departamental, la cual nombró también a las juntas municipales. Y ahí es donde empezó realmente ya todo el programa de logística, podríamos decir. Como logística, realmente tenemos varios pilares importantes dentro del proceso, a pesar de haber muchos, que es el acondicionamiento de los centros de votación para que estén con las condiciones mínimas para aceptar las elecciones del domingo. Se hace una revisión de, bueno, se van a utilizar muchos centros educativos como centros de votación. ¿Se hace la revisión de la infraestructura de los mismos? Exacto, se hace una revisión y se toma la decisión sobre qué se puede arreglar y qué no, para que tengan las condiciones básicas, ¿verdad? Para poder recibir la elección. Por ejemplo, techos, que los portones estén bien por el tema de a las 6 de la tarde que se cierra la elección, pues que se pueda cerrar el portón y que ya no tenga acceso las personas que estén afuera, sino únicamente se queden las juntas receptoras de votos realizando el conteo, ¿verdad? El envío de los insumos para que todos los materiales, bueno, en la Junta Departamental de Guatemala estén a tiempo, que cada mesa receptora de votos tenga los insumos electorales. ¿Eso cómo se revisa? ¿Cómo se comienza a preparar? Eso también, esa es la segunda parte, que tenemos el transporte de todo el mobiliario electoral. Esos son las mesas, las sillas y los atriles que utiliza. ¿Eso ya se comenzó a hacer? Eso se hace esta semana. Esta semana oficialmente, a partir del jueves a mediodía, que es cuando el Ministerio de Educación oficialmente entrega los centros educativos y que ya como junta tenemos acceso libre, podríamos decir, a los centros de votación. Recordemos que, bueno, ya mañana los centros educativos que van a ser utilizados como centros de votaciones no van a tener clases, según lo anunció el Ministerio de Educación. Para los voluntarios, los que quieren participar, ¿cómo fue el llamado? ¿Cómo fue la respuesta de todas las personas que, bueno, van a ser las responsables de recibir a los electores? Ok, las juntas receptoras de votos son personas que en su mayoría tienen experiencia de trabajo ya con el Tribunal Supremo Electoral. Algunos presidentes de juntas receptoras de votos tienen toda la vida del Tribunal Supremo Electoral y toda la vida democrática de Guatemala de estar apoyando. Digamos, se priorizan los que ya han tenido una experiencia en eventos pasados. Por lo que yo he visto en mis capacitaciones, que es una cosa que siempre preguntamos para saber en qué temas enfocarnos y qué tanto profundizar,
habrá entre 40 y 50% de personas nuevas en las juntas receptoras de votos. Más o menos la mitad son personas que ya tienen experiencia, y las juntas electorales municipales buscan combinarlos en las mesas con mucho tino para que vayan transmitiéndose entre sí la experiencia con la que cuentan. El proceso de capacitación, ¿cuánto tiempo lleva y qué es lo que se instruye a los...? Podríamos decir que el proceso de capacitación comenzó en noviembre del año pasado con la primera reunión que tuvimos con las juntas electorales departamentales que se formarían, que se oficializarían en enero. Desde esa época les transmitimos a ellos los lineamientos generales que buscábamos implementar en las capacitaciones de este año, que es un poco más de tiempo, que es un poco más de temas, que es una división un poco más ordenada de los asuntos que abordamos. Principalmente se les enseña sobre el mobiliario electoral, sobre los insumos que van a recibir en su caja electoral, el proceso de la votación, lo que se conoce en la ley como la mecánica del voto, y el cierre de la votación. Entre todo eso va el proceso de calificación de los votos y llenado de los documentos electorales, que es como la parte más delicada porque es donde ellos dejan constancia de todo lo actuado en su mesa. Digamos, las primeras partes son más que todo gestionar los insumos, de logística, la apertura, el cierre. Así es, su instalación como autoridades en su mesa. La calificación de los votos. Ha sido, bueno, en este momento se han dado ciertas dudas o ambigüedades aún de la calificación del voto nulo. ¿Cómo ha estado esa capacitación? Creo que ahí hay dos temas. El primero tiene que ver más con la comprensión de la ciudadanía del impacto del voto nulo, porque el voto nulo toda la vida lo han tenido que calificar las JRBs y hasta ahora crea mucha expectativa, digamos, sobre el escrutinio y la calificación, porque ha habido algunas publicaciones, a mi criterio, un poco alarmistas respecto del impacto que podría tener, ¿no? Entonces, sí esperamos que los fiscales de los partidos políticos sean un poco más acuciosos en cómo las juntas receptoras de votos califican cada voto. Pero existe un sistema para calificarlo y ese sistema tiene una parte muy importante, que es importante que toda la gente la conozca, y es que se les pide a las juntas receptoras de votos que acuerden con los fiscales de todos los partidos políticos que están en su mesa qué significa para ellos el criterio de respetar la intencionalidad del voto de un ciudadano a la hora de calificarlo como un voto válido o como un voto nulo. ¿Eso en qué momento se hace? ¿En qué momento se debe acordar con los fiscales? Al momento de empezar el escrutinio. Se cierra la elección, se sellan las papeletas que no se utilizaron como no usadas y ahí empieza el momento del escrutinio. Lo primero que se les expone a los fiscales de los partidos políticos es el orden en el que se hace el escrutinio, que por seguridad del proceso de los funcionarios y por interés en la información se hace de lo más general a lo más específico, es decir, se comienza a calificar la elección presidencial y se termina con la elección municipal. Entonces, después de eso, los integrantes de las JRBs deben explicarle a los fiscales qué se entiende por intencionalidad del voto y qué tipo de votos se van a considerar válidos o no. Bueno, vamos a la primera pausa, seguimos hablando de la logística, los preparativos y estos procesos de capacitaciones que, bueno, ya están con vistas a la elección general del 16 de junio, donde todos los guatemaltecos y guatemaltecas estamos llamados para emitir el voto. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral, estamos hablando sobre la logística del proceso de elecciones, de la cita que tenemos el domingo 16 de junio, la elección general, cómo se está preparando el Tribunal Supremo Electoral, también las juntas receptoras, las juntas departamentales también para este día. Usted hablaba de la revisión de los centros de votaciones que van a ser utilizados. ¿Se tuvieron que hacer reparaciones en algunos de estos espacios? ¿No Sí, eran adecuados? En la mayoría de centros, toda esta semana estamos en el proceso de la habilitación, ¿verdad? Ahí lo que vemos principalmente es el tema de energía eléctrica. También, Se tiene que garantizar el suministro. Exacto. Primero lo que ya cuenta la escuela, ¿verdad? Aparte de eso, estamos también poniendo un cableado emergente por si fuera necesario, esperemos que no, pero por si fuera necesario, existe un cableado emergente conectado a una planta eléctrica en cada centro de votación. Tema de seguridad, ¿cómo garantizar la integridad de las juntas receptoras de votos en este proceso? Sí, nosotros hemos realizado en base a preguntas pues, que les hacemos a las juntas municipales sobre antecedentes en cada centro de votación.
y lo que se escucha en el medio en estos momentos. Toda esa información ya fue trasladada a través de reportes hacia el Ministerio de Gobernación y también hacia la Dirección General de la Policía Nacional Civil, los cuales ya en muchos de los casos ya tenían conocimiento de estos hechos, y otros que sí son nuevos, pues ellos lo agregan para poner más énfasis, podríamos decir, en la seguridad de esos centros. En la Junta Departamental de Guatemala hay algunos puntos en donde se ha priorizado la seguridad. Sí, tenemos una categorización, podríamos decir, de los centros de votación. Podríamos calificarlos como en las partes rojas. Hay diferentes temas, ¿verdad? Podría ser delincuencia común, como también podría ser problemas que hemos tenido en eventos anteriores, como delitos electorales, ¿verdad? ¿Cuántas personas integran una mesa receptora de votos? Las autoridades que firman los documentos electorales son 3, el presidente o quien ejerce la presidencia, un vocal y el secretario, pero ellos se hacen auxiliar de una persona que cumple la función de alguacil. Pero a esto se complementan los fiscales de los partidos políticos. ¿Cuántas personas puede llegar a congregar una mesa receptora? Tantos fiscales como organizaciones políticas hayan vigentes, dependiendo de la capacidad de las organizaciones políticas de colocar un fiscal por mesa. Nuestro sistema electoral tiene esa virtud, digamos, prevé que las personas que integran una junta receptora de votos sean independientes, ciudadanos comunes y corrientes, digamos, que podrán tener sus filiaciones políticas, pero no ser dirigentes partidarios. Y también que pueden ser sus actuaciones todas, desde el principio, incluso antes de que se instale la junta receptora de votos, vigiladas por un fiscal de cada organización política. Eso es lo que blinda mucho nuestro sistema de cualquier fraude, y es lo que no se entiende o no se sabe. Realmente hay muchos controles como este, de que puede haber hasta 20 o 25 fiscales viendo absolutamente todo lo que pasa en una mesa de votación el día de las elecciones. Y en este punto quiero preguntarle, Eddie, sobre la información de esta decisión del Pleno de Magistrados por la utilización de celulares. ¿Cuál es la lógica? Tal vez alguien que no conoce el proceso del escrutinio, del voto, ¿por qué se toma esa decisión? Algunas misiones de observación rechazan esa decisión porque puede generar cierta opacidad. Bueno, en primer lugar, hay que entender que el sistema funciona así. Todo lo que hacen las juntas se hace delante de un grupo de fiscales que, como le decía, pertenecen a todas las organizaciones políticas y pueden ser hasta 25 o más, dependiendo si hay comités cívicos electorales. Entonces, el grado de opacidad se reduce muy poco porque desde que sacan sus insumos de la caja electoral están los fiscales allí. Los fiscales incluso se pueden inscribir en el padrón de la mesa donde van a fiscalizar para poder votar ahí mismo y no dejar su silla de fiscales en ningún momento en todo el día. Y están hasta que terminan de llenar las actas y les entregan una copia de la certificación de los resultados obtenidos en la mesa. Entonces, en el tema de la opacidad, sinceramente me parece que se diluye con estas medidas de fiscalización. El tema de la seguridad de los integrantes de las juntas receptoras de votos es sumamente importante para el Tribunal Supremo Electoral, y eso hace falta explicarlo, porque en el acuerdo habla de sucesos lamentables. Sucesos lamentables para nosotros puede ser, por ejemplo, que un grupo de ciudadanos que no estén conformes con el resultado de la elección llegue a tratar de violentar las puertas de un centro de votación o retenga contra su voluntad ahí a las autoridades electorales, o en el peor de los casos, tomen acciones violentas contra ellos. Por uno solo de esos casos que se logra evitar con el uso de teléfonos celulares o transmisión en directo de los resultados, me parece que la medida es correcta. Esto es un ejemplo, digamos, si se están enviando fotografías al momento del escrutinio, tal vez de que la autoridad local va perdiendo o va ganando y que esto pueda generar algún tipo de altercado. Exactamente. Ahora, ¿ya se había tomado este tipo de decisiones tal vez por mesas o por juntas municipales en otros procesos? Tengo entendido que sí. Nosotros en las capacitaciones les recalcamos a las autoridades de las juntas receptoras de votos que ellos son la máxima autoridad en su mesa y que están facultados para tomar las decisiones necesarias para garantizar el orden y la seguridad dentro del centro de votación, pero además la secretividad del voto. Eso es, digamos, de todas las partes del proceso electoral y de todas las obligaciones, la secretividad del voto es central. Se lo pregunto a los dos, ¿recomendaciones que les hacen a los integrantes de las mesas receptoras de votos si en algún momento hay
discrepancias entre los fiscales y si se toma alguna medida, Salvador, ¿qué es lo que... Sí, si ustedes hay alguna han disputa, no disputa, sino alguna Una discrepancia, digamos. en cualquier voto, pues simplemente ellos están en la capacidad de impugnar ese voto, ¿verdad? Y entonces razonan, pues ponen por qué ellos están impugnando el voto y por qué creen que ellos tienen la razón. En ningún momento se debe detener el escrutinio de la mesa. Se toma también, el presidente de la mesa es la máxima autoridad, entonces él puede tener, podríamos decir, mostrarle a todos y demostrarles por qué él cree que es un voto válido o un voto no válido, ¿verdad? Y si aún así no lo aceptan, lo pueden impugnar. Lo pueden impugnar, entonces ya se va a una mesa de revisión con abogados tanto de los partidos como de las juntas, entonces, y ahí se toma una decisión sobre cómo van a considerar ese voto. Más recomendaciones que les hacen a las mesas receptoras. Actualización en eso, después del día de la elección hay un procedimiento que se llama audiencia de revisión de escrutinios que se lleva a cabo en la Junta Electoral Departamental. Dura 5 días y ahí es a donde van a parar los votos nulos, los votos impugnados en las mesas. Ahí hay un cuerpo de revisores. Se hace una revisión. Ajá, y también están presentes los fiscales departamentales de los partidos políticos y hasta allí el voto lleva la calificación que le dio la Junta, pero puede cambiar en esa audiencia de revisión. Entonces nuestra recomendación para las juntas es, bueno, aquí no estamos peleando, estamos en un proceso de controles, ¿verdad? Entonces, si usted no está de acuerdo con la calificación que hizo la mesa, impugne el voto. Bueno, ¿verdad? vamos al segundo corte, regresamos más con esta plática de la logística del día de las elecciones. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral, estamos hablando de la logística de las elecciones para este domingo 16 de junio. Eddie, usted mencionaba que hay una priorización al momento del escrutinio, ya cerrada la votación, al momento de contar las papeletas se comienza por la elección presidencial y se deja de último la autoridad local. ¿Por qué? Son 3 motivos. Uno tiene que ver con la legitimidad del conteo, otro tiene que ver con la seguridad del proceso electoral y uno más con el interés nacional. El interés nacional, el interés superior es ver cómo va la elección presidencial y vicepresidencial. Por eso les pedimos que comiencen o se les ha instruido que comiencen con el escrutinio de la elección presidencial. Después, por razones de seguridad y de legitimidad, se les pide que sigan con las elecciones generales, las de diputados al Parlamento, al Congreso de la República por lista nacional, las de diputados al Congreso de la República por distritos, las del Parlamento Centroamericano y las del Consejo Municipal. Resulta que los fiscales pierden interés en los demás conteos. La verdad es que su prioridad, su interés máximo es ver cómo sale la elección para el Consejo Municipal. Si empezamos por ahí, muchos de ellos no terminarían de ver el escrutinio y entonces perdería legitimidad porque ya no hay tanta gente vigilando cómo se hace. Eso es en el tema de la legitimidad. En el tema de la seguridad, resulta que hay muchos candidatos a nivel local que se creen ganadores cuando todavía no han ganado una elección. ¿Candidatos al nivel local? A nivel local, a la alcaldía o a consejos municipales. Y comienzan a celebrar antes de tiempo y resulta que la elección al final no les favorece. Y ha pasado en muchas ocasiones que llegan a tratar de violentar las puertas de los centros de votación o a intimidar a la autoridad electoral, reteniéndolas contra su voluntad en los centros, por ejemplo. Y en otros casos habrá pasado que se ponen a celebrar afuera del centro de votación antes de tiempo y al final la elección no los favorece. Esos son factores de riesgo, factores que ponen en riesgo de conflicto, de violencia y de conflicto electoral a las autoridades locales que están allí por amor a la patria, que no cobran, no tienen un salario, tienen gastos de representación y gastos de alimentación, pero que están ahí para aportarle al país. Entonces, por la seguridad de ellos es que se han tomado estas decisiones. ¿Cuál es la logística que se realiza ya cerrada la votación a realizar el escrutinio? Luego, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues el presidente de mesa acude a las personas de transmisión de datos, que son las personas encargadas de escanear y enviar electrónicamente los datos hacia el centro de operaciones del tribunal. Luego de eso, pues ya es ingresar toda la papelería, las papeletas contadas en los sobres adecuados y meterlas en las cajas, las cuales son transportadas hacia el centro de operaciones. ¿Esto más o menos cuánto tiempo lleva, Salvador? Va a depender, puede ser un conteo muy rápido y una transmisión rápida, o pueden haber discusiones en cada elección, los cual lleva pues que vayan procesos ya de la madrugada del lunes. Algunos conocedores de elecciones que ya han experimentado dicen que en esta oportunidad el tener más de 20 binomios, el tener más candidatos,
puede dificultar un poco la transmisión de datos. No la transmisión de datos, porque al final lo que se transmite es una sola acta. El conteo. Exacto, pero el conteo puede llevar mucho tiempo, tomando en cuenta que son cinco elecciones con 20 y tantos candidatos en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces se podría hacer un poco largo el conteo. ¿Cuántas personas participan en la Junta Departamental de Guatemala? En la Junta Departamental son 5 personas encargados de la Junta, y luego pues ya somos Ya un vienen equipo. las juntas municipales y las Exacto. mesas receptoras de votos. Siempre hay un escenario que no queremos abordar, que es el del conflicto, que es las personas que no se van a pegar a este proceso de revisar, dilucidar controversias en la mesa y que van a pasar al proceso de impugnaciones. En esos escenarios, ¿qué es lo que ustedes han aconsejado a los integrantes de las mesas receptoras? Principalmente a los alguaciles que estén en contacto con los alguaciles de las demás mesas, que tengan contacto directo con el encargado o la encargada del centro de votación y que éste a su vez tenga una línea directa de comunicación con la Junta Electoral Municipal. Nosotros hemos generado agendas de las mesas de seguridad a nivel local o grupos encargados del tema de la seguridad a nivel local. Son números de teléfono que ellos tienen para reportar cualquier incidente violento en los centros de votación. En experiencias pasadas, ¿se han generado algún tipo de quema de urnas? Hemos visto, pero que han sido los menos. Sí, bueno, tuvimos que repetir la elección en 2015 en 11 municipios en donde se dañó la papelería electoral. Donde ya no era En 11 posible tener municipios. el Donde conteo, ya ¿no? no era fiable, digamos, Ajá. donde ya no era fiable el resultado de la elección porque algo pasó con el material electoral en 11 municipios. Las cajas con las papeletas regresan Sí. a los centros de acopio. Sí. ¿Qué pasa con ese material? Bueno, ese material está saliendo o distribuyéndose en todo el departamento de Guatemala el domingo a primeras horas de la madrugada. Las últimas cajas se tienen contempladas que no más tarde de las 5 de la mañana ya estén en los centros de votación. Pasa todo el día de las elecciones, a las 6 se cierra, es el escrutinio, la transmisión de datos, todo se mete dentro de la caja y luego es trasladado hacia el centro de operaciones nuevamente. Por ser junio, un mes lluvioso, Sí. algunos han dicho que es posible que se esperen algunas precipitaciones por la tarde. ¿Qué planificación tienen ustedes para eso? Bueno, esa parte, como en la habilitación de centros de votación se le puso mucho énfasis al tema de techos, ¿verdad? Al tema de techos, habían algunas escuelas con goteras, algunas muy leves, otras sí bastante complicadas, entonces ese tema de techos se le ha puesto mucho énfasis para evitar que las juntas receptoras de votos pudieran tener algún problema con el agua. Hago una pregunta que llega en redes sociales porque, bueno, se ha difundido en algunas publicaciones de Twitter sobre el tema del crayón o lápiz al momento de marcar la papeleta, que incluso algunos dicen, bueno, si es un lápiz pueden borrar la marca. ¿Cuál es la herramienta que se usa para marcar? Sí, es un crayón de cera. Un crayón de cera, entonces es fiable. Es un crayón la de cera marca. el que se ocupa, exacto, creo que hubo un mensaje que estuvo difundiéndose hace unos días sobre un lápiz. Entiendo que no era de aquí de Guatemala, sino era de otro país, pero el que se ocupa aquí es un crayón de cera. Insisto en el tema de la seguridad que ofrece incluir a los fiscales de cada partido político sobre este tema. Cuando termina la elección y se cierra, los integrantes de la mesa sacan las papeletas de cada urna delante de todos ellos. Nadie, absolutamente nadie, se queda con una papeleta como para poder llevar a cabo un proceso de borrar el dato. Y lo que sirve para contabilizar los resultados no son las papeletas, sino las actas que llenan los integrantes de la Junta Receptora de Votos allí mismo, después de haber hecho el conteo delante de los fiscales. Entonces, un procedimiento como este es imposible que se dé. Última recomendación para los guatemaltecos y guatemaltecas para este domingo 16. Que se animen a ir a votar, que es una oportunidad, que las elecciones siempre deben ser un motivo de esperanza para tener un mejor país, que no se dejen vencer por el desánimo de la lluvia, que todo está planificado, que todo está ya elaborado para recibirlos de la mejor manera en los centros de votación, que el personal de las juntas receptoras de votos está suficientemente capacitado para recibirlos bien y cuidar su voto sobre todo. Recomendación de horas para ir a votar, siempre nos preguntan cuál es la mejor hora para acercarse a las urnas. La mejor hora es lo más temprano posible.
para no tener- dejarlo Ajá, a última hora. Exacto. Ojo que Sobre también todo si recomendamos. esperamos que vaya a llover, es importante que estén temprano. Recomendar mejor que sea temprano, pero también si una persona está haciendo cola, se le atiende. Claro que sí. A la hora de cerrar el centro de votación, 6 de la tarde en punto. Si todavía hay personas en la fila, el procedimiento es que el alguacil de la mesa debe irse a poner atrás de la última que ya esté formada en su fila para votar y vota hasta la última persona. Bueno, hay garantía entonces también que se va Claro que sí. a atender a todos los guatemaltecos que Claro que sí. quieran ir a votar el domingo 16. Muchísimas gracias, Definitivamente, con mucho Eddie, Salvador, y bueno, Mucho gusto. y éxitos ahorita en los últimos Gracias. ya preparativos para este domingo 16. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.